una manera de expresión única. En el Renacimiento, la pintura es la más presente. Sagrada Trinidad con la Virgen, San Juan y Donantes, de Masaccio. Representa los grandes cambios plásticos y culturales de la época. Destaca la perspectiva lineal, el claroscuro y la técnica de trampantojo. La bóveda de cañón, de inspiración romana, anticipa los cambios de la arquitectura renacentista. Junto a los personajes sagrados se retratan a los donantes, lo que confiere al tema religioso una mirada antropocéntrica. La Anunciación. Angélico ha usado la sobria arquitectura grecolatina, aprovechando sus líneas para acentuar mayor profundidad, abriendo diversos vanos que crean planos superpuestos. Una puerta conduce a una habitación y esta muestra una ventana discreta al fondo. El jardín a la izquierda refiere a la expulsión del paraíso de Adán y Eva. A los pies vamos a una línea de escenas de la vida de María. El matrimonio Arnolfini, de Jan van Eyck. Esta obra en particular es uno de los primeros retratos pictóricos de la historia, cargada de símbolos, transmite la importancia y dignidad de los personajes. El pintor introduce un espejo que juega con los planos de representación. Se muestra el reflejo de dos personajes que no están visibles en la escena, creando la ilusión de que ocupan la posición del espectador. La Virgen del Canónigo, Van der Poel, de Jan van Eyck. Este corresponde a un género muy usado en el Renacimiento, llamado Sacra Conversazione, o conversación sagrada, en el cual la Virgen sostiene una conversación con sus santos en un ambiente íntimo. En este caso se incluye al donante. En el lienzo destaca el tratamiento de los ropajes y la profundidad en los detalles. La batalla de San Romano es un tríptico con escenas de la batalla en que Florencia venció a Siena durante la Guerra de Lombardía, encargada por la familia Bartolini, que pronto pasó a la colección de los Medici. Se considera una obra maestra debido al uso de la perspectiva y del escorzo. La coronación de la Virgen, de Filippo Lippi. La coronación es un retablo que el autor hizo como encargo para Francesco Moringhi, para la iglesia de San Ambrosio. Este parece ocurrir en un espacio teatral que evoca a un salón real, al que han sido invitados santos, el donante y el propio Lippi. Como vemos, el Renacimiento italiano insistió en la visión antropocéntrica del cielo. El descendimiento de la cruz, de Roger van der Weyden. Weyden fue un pintor flamenco. Su obra más conocida es El descendimiento de la cruz, pintado originalmente para la capilla de Nuestra Señora extramuros de Lovaina. La anatomía no es exacta, porque se ha corregido a propósito para favorecer la elegancia formal. La flagelación de Cristo, de Piero della Francesca. Reserva la escena religiosa del fondo. No hay emoción en los personajes y está basado en la perspectiva lineal, la geometrización compositiva y la exaltación de la arquitectura clasicista.
díptico de Melun, de Jean Fouquet. La obra en cuestión fue concebida como un díptico para la tumba de la esposa de Etnie Chevalier. En la tabla izquierda, el pintor ha representado a Chevalier y San Esteban, su patrono, emplazados en un espacio arquitectónico clásico. En la derecha, a la Virgen con el Niño y ángeles. El pecho al aire de María la refiere como nodriza de la humanidad. El viaje de los magos, de Benozzo Gozzoli. En el Palazzo Medici Riccardi se encuentra la sala capilla de los Reyes Magos, en alusión a los 3 frescos de Gozzoli que relatan las cabalgatas de los mismos. Además de haber sido una obra maestra por su complejidad compositiva, la obra es, en realidad, una exaltación de poder de la familia Medici, cuyos rostros se encuentran entre los personajes representados. La Cámara de los Esposos, de Andrea Mantegna. Se destaca el uso de las técnicas renacentistas como el trampantojo, en un claro esfuerzo por desdibujar los límites entre la pintura y la realidad. La imagen que vemos corresponde a una sola de las paredes de la Cámara de los Esposos. Como el resto, celebra las glorias de la familia Gonzaga, grandes mecenas de su tiempo. Lamentación sobre el Cristo muerto, de Andrea Mantegna. La pieza destaca por el uso maestro de la técnica scorzo, que incorpora al espectador a la escena y desafía el modelo compositivo tradicional. Destaca también la representación de las facciones de los personajes. María ya no es una joven doncella, sino un rostro envejecido del dolor. Políptico de San Vicente, de Nuno Goncalves. Piezas maestras del renacentismo portugués. Representa a 58 personajes junto a San Vicente, quien aparece duplicado en los paneles centrales como si se tratara de un reflejo. De izquierda a derecha tenemos el panel de los frailes, el panel de los pescadores, el panel de Infante Don Enrique, Enrique el Navegante, el panel del arzobispo, el de los caballeros y el panel de la reliquia. La adoración de los magos, de Sandro Botticelli. El pintor también ha representado los magos con los rostros de la familia Medici, Cosimo y sus hijos Piero il Gotoso y Giovanni. La Sagrada Familia se ubica a un lado de la escena, recibiendo las adoraciones que venían del otro. Botticelli la situó al centro de la composición, en vértice de una pirámide, y dispuso a los adoradores de lado e incluso a uno enfrente de ellos. Entrega de las llaves del cielo a San Pedro, de Perugino. Esta obra de Perugino fue un encargo del Papa Sixto IV, constructor de la Capilla Sixtina. El fresco corresponde a la idea de la transmisión de autoridad de Dios a la Iglesia, representada por San Pedro. La obra es expresión maestra del trabajo de perspectiva aérea. En el primer plano vemos los personajes protagónicos, Jesús, los apóstoles y diversas figuras del Renacimiento. En el último, el edificio de planta central octagonal, símbolo de la universalidad del papado. El nacimiento de Venus, de Sandro Botticelli. Con esta obra, el autor legitimó la representación del desnudo femenino de cuerpo completo en el arte de temas profanos. Pero Venus no es un personaje que se exhibe totalmente, sino una Venus púdica que con sus cabellos tapa sus vergüenzas. Así, este desnudo fue justificado como representación de la virtud con el contexto del pensamiento filosófico de la época. La Última Cena, de Leonardo da Vinci. La Última Cena es una de las obras más reconocidas. Destaca la tensión emocional y psicológica de sus personajes, desafiando la aparente frialdad de muchas composiciones anteriores. Su mal estado de conservación, en parte, es el resultado del intento de Leonardo por mezclar temple y óleo para poder hacer correcciones sobre el yeso. La prueba de fuego, de Pedro Berrugueta. Se muestra el Santo Domingo de Guzmán en una hoguera donde el fuego consume los libros heréticos, mientras el libro canónico flota en el aire. Esto expresa la mentalidad política de aquella época. En la obra destaca el gusto por los dorados, derivados del gótico y muy apreciados en el primer Renacimiento. Mona Lisa, de Leonardo da Vinci, 1503-1506. La Mona Lisa es sin duda la obra más famosa de Leonardo da Vinci.
Ella es expresión de técnicas del claroscuro y el esfumato, el cual consiste en difuminar los bordes de las figuras para que perciba la integración en el espacio. Asimismo, hace gala de la técnica del paisaje de fondo, que abre el espacio para dar mayor profundidad. La Escuela de Atenas, de Rafael Sanzio. Vemos un perfecto manejo de la perspectiva lineal y una profundidad enfatizada por los vanos de las bóvedas de cañón que se abren a un espacio abierto. Es un ambiente arquitectónico de clara inspiración clásica. Una multitud repleta de referentes filosóficos y científicos recuerdan el valor de la razón y el conocimiento. Fresco del techo de la Capilla Sixtina, de Miguel Ángel Buonarroti. Nos aproximamos al manierismo, del que Buonarroti será uno de sus exponentes. Los frescos de la Capilla Sixtina son su obra pictórica más celebrada. Son 9 escenas que narran pasajes del Génesis, y todas conducen al juicio final. En este muro, San Bartolomé, mártir despellejado, cuelga su piel antigua, un muro pintado unas 2 décadas después del techo.